Pedro Sánchez reúne a la nueva ejecutiva del PSOE después del entusiasmo socialista en el Congreso del partido. Pero a la vez, la realidad judicial vuelve a primera línea. El Tribunal Supremo cita a declarar a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El juez del Tribunal Supremo decide asumir esa parte de la investigación, mientras los socialistas mantienen su doctrina de que todo se trata de un acoso a Pedro Sánchez basado en bulos de la extrema derecha. Se tambalea el gobierno francés ante la posibilidad de una moción de censura que sea apoyada al mismo tiempo desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Francia vive en permanente crisis política desde que el partido de Macron perdió las elecciones europeas en junio y el presidente decidió convocar elecciones legislativas para perderlas. Polémica en Estados Unidos después de que el presidente Joe Biden haya indultado a su hijo Hunter antes de que Donald Trump asuma la presidencia el 20 de enero. Biden se había comprometido a no utilizar el perdón presidencial en este caso y ahora le acusan de comportarse como Trump al no respetar las decisiones de la justicia. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias, hoy entra en vigor una especie de gran hermano hotelero. Cuando usted reserve una habitación de hotel o un coche de alquiler, prepárese para ser sometido casi al tercer grado. El Ministerio del Interior se justifica en la lucha contra el terrorismo, pero se trata de hasta 42 datos personales que hay que aportar en la recepción del hotel o en el mostrador de alquiler de coches y que quedarán registrados durante un largo tiempo. Se duda de la seguridad de esos datos y se duda de que esta normativa sea compatible con la legislación europea. Los congresos de los partidos políticos, cuando su líder está en el poder, suelen ser una gran fiesta de adhesiones inquebrantables. Las loas se multiplican y todos son parabienes, abrazos y felicitaciones. Así ha sido el Congreso del PSOE de este fin de semana. Después, cuando terminan los fastos, la realidad vuelve a primer plano y hoy el Tribunal Supremo ha decidido asumir parte de la investigación del caso Koldo y ha llamado a declarar a sus principales protagonistas, incluido el ex número 2 del PSOE y ex brazo derecho de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. La noticia se ha conocido a la misma hora en la que hoy se reunía por primera vez la nueva Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Aplausos con Pedro Sánchez al frente de los 54 miembros de la dirección socialista sin cambios en el núcleo duro y con renovación de un tercio de los dirigentes. 7 ministros del Gobierno continúan en la Ejecutiva. El mensaje generalizado es el mismo: unidad y cierre de filas. Creo que tenemos presidente, tenemos Pedro Sánchez para muchos años. Un proyecto muy sólido, muy bien armado. Salimos los socialistas muy estimulados, muy reafirmados y con muchas ganas de poner por delante este proyecto, esta hoja de ruta que marcó ayer nuestro secretario general. Más allá de los problemas judiciales y sobre todo de la inestabilidad parlamentaria que complica la gobernabilidad, en la nueva dirección del PSOE no hay sorpresas porque la idea es sencilla. Pedro Sánchez tiene la mirada puesta en el año electoral de 2027 y la intención de la nueva ejecutiva es mantener ese horizonte pase lo que pase. Esther Vaquero. Sí, aquí se lanzan ya en tratar de recuperar todo el poder territorial perdido. Según fuentes presentes en esta ejecutiva, la consigna de Sánchez ha sido muy clara. Les ha pedido a todos que se pongan las pilas, que le ayuden ya a engrasar la maquinaria electoral de cara a 2027. El foco está puesto principalmente en Andalucía, Aragón, Madrid o Castilla y León, aunque nos dicen que en esta primera ejecutiva y tras este fin de semana de unidad, el presidente ha preferido no mencionar ningún territorio concreto. Algunos se estrenan con ilusión. Vamos a por 2027 y vamos a hacerlo muy bien. Otros repiten con más impulso. Con muchas ganas de emprender pues todas las políticas que tenemos por delante. Todos dicen estar con fuerza. No para resistir, somos un partido para gobernar. Después de animarse así en Sevilla. Impulsando a un gobierno comprometido a seguir con dificultades ante un parlamento en tensión. O frente a causas judiciales y acusaciones de corrupción. Un gobierno limpio al frente de España. El foco está puesto ya en este encargo. Volver a ganar las elecciones autonómicas, municipales y generales en 2027. Activado el modo electoral, primer objetivo, los congresos para renovar líderes territoriales, con batallas por el poder previstas en Andalucía, Castilla y León, Extremadura o Aragón, donde la actual dirección rechaza que Ferraz imponga a su candidato. Ningún secretario general hemos sido impuestos desde Madrid. La dirección del partido ha ratificado en
Sevilla el apoyo del 90% de los delegados. Ningún miedo, todo lo contrario. Debate, participación, ruido del bueno. Y Sánchez ya pide a todos que se pongan las pilas. Nos informaba desde la sede del PSOE nuestra compañera Esther Garrido. Esther Vaquero está a punto de llegar. Nunca ha habido muchas voces discrepantes durante la etapa de Pedro Sánchez desde que es presidente del Gobierno. La única que queda con un cierto protagonismo es la del presidente de Castilla-La Mancha. Emiliano García Paje desea lo mejor, así lo ha dicho, a la nueva ejecutiva de su partido, pero así ha respondido cuando le han preguntado si falta cierta autocrítica en el PSOE. Sí, pero no solo en este Congreso, ya llevamos así bastantes años. Quien no es crítico con Pedro Sánchez en absoluto es el ministro Óscar López, que hará oficial su candidatura a la Secretaría General del PSOE de Madrid el próximo jueves. Óscar López confirma así los rumores de las últimas semanas que le colocaban como sucesor de Juan Lobato al frente del PSOE madrileño, a pesar de las dudas que hay sobre el comportamiento de su jefa de gabinete en el caso de los emails filtrados de la Fiscalía sobre el novio de Ayuso. Las elecciones primarias del PSOE de Madrid arrancarán el 7 de diciembre. Ahora falta saber si Juan Lobato dará el paso de presentarse. De momento, al menos de momento, no lo ha negado. Señor Lobato, ¿descarta presentarse a las primarias? Gracias, muchas gracias. ¿Qué le parece Óscar López como candidato? Bueno, Óscar López es un magnífico compañero, mucha capacidad. Pues precisamente hoy el fiscal general Álvaro García Ortiz, otro protagonista de esa historia de los emails, ha evitado responder cuando se le ha preguntado si desde su departamento se envió a Moncloa ese mensaje con los datos personales del novio de Ayuso. Esa posibilidad es la que ha provocado la imputación de García Ortiz por el Tribunal Supremo. Se hizo llegar a Moncloa los documentos de venimos a inauguración de un edificio. Muchas gracias. Vamos pasando, por favor. ¿Está preocupado por la situación? No. Muchas fuentes le están fijando. Como ven, nadie quiere hablar demasiado en estos días sobre este tipo de asuntos. La nueva crisis del PSOE de Madrid se deriva del caso de la carta filtrada desde la Fiscalía con datos privados del novio de Ayuso. El asunto está bajo investigación judicial, pero ya se ha cobrado el cargo de Juan Lobato por haberse protegido a sí mismo de un posible delito presentando sus pruebas ante notario. Pero este es solo uno de los asuntos polémicos que rodean al gobierno de Pedro Sánchez. Otro es el caso Koldo. Como les contábamos hace un momento, el Tribunal Supremo ha citado a declarar al exministro José Luis Ábalos el próximo 12 de diciembre, en un paso más dentro de las investigaciones de este asunto. Además, asume la investigación sobre el que fuera su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. A ellos, a Koldo García y a Víctor Aldama, el juez los ha citado el 16 y el 17 de diciembre, unos días después que al ex número 2 del PSOE. La comparecencia de José Luis Ábalos será voluntaria. Si decidiera no presentarse ante el juez, el Supremo entonces tendría que pedir permiso al Congreso de los Diputados porque José Luis Ábalos disfruta todavía de aforamiento. Que responda a la mayor brevedad posible. Eso es lo que le pide el juez a Ábalos, al que llama por primera vez para que pueda ejercer, dice, su derecho a la defensa. Es una citación voluntaria al estar Ábalos aforado, aunque según confirman Antena 3 Noticias fuentes del entorno del exministro, acudirá a declarar el 12 de diciembre. Le seguirán el 16 y el 17 Koldo y Aldama, porque el Tribunal Supremo asume también la investigación sobre ellos, ve una relación directa e inescindible entre los tres, habla de un vínculo indisoluble entre unas y otras imputaciones, con el foco en las contraprestaciones económicas que habría recibido el exministro y su asesor por los contratos obtenidos por Aldama. En el PSOE reniegan del que fuese su número 2. Es una persona que no pertenece a esta casa. Que responda lo que tenga que responder. Mientras los populares en quien se centran es en el presidente del gobierno. La realidad judicial a la que se enfrenta Sánchez no se puede tapar cantando la internacional. Creen que es una irresponsabilidad que se hable de cacería contra él. Al respecto del caso Koldo, el PSOE ha presentado una demanda contra la empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros a la sede socialista. El PSOE acusa a esta mujer, Carmen Pano, de calumnias y de lanzar acusaciones sin pruebas. La empresaria dice que ese dinero, que procedería eventualmente de la trama de los hidrocarburos, la entregó en la sede del PSOE por orden del comisionista Víctor de Aldama, implicado también en el caso Koldo. Y el coronel de la Guardia Civil, que impuso la medalla al mérito a Víctor de Aldama, ha declarado hoy como testigo en la Audiencia Nacional. Francisco José Vázquez ha confirmado al juez que tanto Aldama como Koldo García eran colaboradores de la Guardia Civil.
Uno de los aspectos más llamativos de la declaración del coronel Francisco José Vázquez es la referencia a sus conversaciones con el comandante Rubén Villalba, investigado también en esta causa. Son conversaciones que ambos grabaron. Hoy Vázquez ha asegurado ante el juez que el objetivo de ese encuentro era, así lo ha dicho, teatralizar y forzar a Villalba a revelar sus vínculos con Koldo García o con Víctor de Aldama. En ese diálogo, que ahora van a escuchar, el coronel recrimina al comandante que hubiera cortado la relación con Koldo García después de enterarse de que estaba siendo investigado por la Guardia Civil. Cuando llega la noticia, joder, hostia, nos quedamos acojonados. Parece que vienen que tienen algo, pero claro, joder, el Koldo cabreado como una mona, el Víctor Aldana cabreado como una mona, pensando que encima les hemos hecho una croqueta. Sobre el fraude de los hidrocarburos, por el que Aldama entró en prisión, también hay nuevas informaciones. Su socio, Claudio Rivas, sabía meses antes que la Guardia Civil había destapado el fraude y les iba a detener. Así se lo hace saber a otro empresario en una conversación telefónica que hoy desvela el diario The Objective. No hables con nadie de hidrocarburos ni de nada, ni de vinculaciones. Me han quitado el pasaporte, todo ya. Que nos van a follar a todos, que os olvidéis ya del tema, que esto se acabó. A todos, van a detener a todos. Esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado con Susana Griso en Espejo Público, el programa Antena 3. Isabel Díaz Ayuso ha acusado al presidente del Gobierno de poner en marcha una operación de Estado con el fin de destruirla, en referencia a la investigación abierta sobre las filtraciones de datos privados de su pareja. Lo que se ha orquestado es una operación de Estado que empieza desde el propio presidente del Gobierno, que es un cobarde. Le dijeron, al plural, fíltralo tú, y así nos tapas. Y decimos que la información la hemos extraído de los medios, pero no. Salía del propio fiscal general del Estado a través de Óscar López, jefe de gabinete del culpable, responsable, cobarde presidente del Gobierno, que es el que ha orquestado todo esto para intentar destruirme a mí. Se están comportando como ciudadanos norcoreanos que piensan que en su lado del muro el líder es bueno, el líder tal, porque necesitan sobrevivir. El que me critique, el que se me ponga en medio, ese será acuchillado. Y eso es el sanchismo. Declaraciones de Isabel Díaz Ayuso a Espejo Público de Antena 3. La Fiscalía Anticorrupción, por otro lado, pide imputar a Alvise Pérez por un presunto delito de financiación ilegal de su propio partido. En un informe ante el juez Calama, la Fiscalía considera que existen indicios de delito y pide al Supremo que investigue si el eurodiputado financió de manera ilegal su campaña a las elecciones europeas. Un empresario asegura que pagó 100.000 euros a Alvise Pérez a cambio de su apoyo en Bruselas al sector de las criptomonedas. Pedro Sánchez anunció en el Congreso del PSOE que el Gobierno creará una empresa pública de vivienda capaz de construir y gestionar el parque inmobiliario desde la Administración General del Estado. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha aplaudido esa propuesta del presidente, asegura que permitirá combatir a las regiones que boicotean la norma. Y Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, pide retirar los fondos a aquellas comunidades que no estén aplicando la ley de vivienda, que por cierto son la mayoría. Será un instrumento más a sumar con mucha importancia después del paradigma de la nueva ley de vivienda y para combatir a aquellas comunidades como la Comunidad de Madrid que se empeñan en boicotearla. Tenemos que retirar los fondos públicos que perciben 11 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que se niegan de manera contumaz a aplicar la ley de vivienda. El anuncio de Pedro Sánchez se suma a otras medidas en materia de vivienda que ya fueron anunciadas por el propio presidente en lo que va de legislatura. Esther Vaquero. Sí, algunas de esas medidas, por ejemplo, son las 183.000 viviendas para alquiler asequible que el Gobierno se comprometió a poner en manos de los ciudadanos. De momento, se han entregado unas 11.000 de esas viviendas que pertenecen a la Sareb, un organismo participado por el Estado que gestiona activos inmobiliarios. Pero esas viviendas ya estaban levantadas. Realmente solo se han construido 244, lo que supone el 0,13% de lo que se prometió. Es la última propuesta de los socialistas. Una gran empresa pública de vivienda. De la que poco se sabe ni cómo funcionará. Capaz de construir y de gestionar viviendas. Ni cuánto presupuesto destinarán. Que digan o que expliquen un poco con más detalle. Y con muchas dudas. La principal dificultad es que las competencias están muy transferidas. Porque son de las comunidades. El tema de suelo, urbanismo es competencia de los ayuntamientos y la gestión de la vivienda es autonómica. Y con la ley del suelo bloqueada. Permitiría desencajar
desencallar muchos de los planeamientos que están parados. Los promotores creen que es prioritario sacarla adelante. Se tardan 15-20 años en que sea construible, pues tenemos un problema. Hay muchas cosas que se pueden hacer antes de crear una ente pública. Ahora ya existe algo parecido, la Sareb, una empresa mitad pública que construye y gestiona alquileres, pero tampoco está solucionando el problema. Normalmente las viviendas no están en las ciudades que están tensionadas. Tomárselo en serio y poner recursos sobre la mesa. Más bien parecen un brindis al sol en un contexto casi de mitin que unas medidas con visos a poder llegar a algo real. Sánchez también plantea un impuesto a los que tengan más de 3 casas vacías. El Euribor empieza diciembre con buenas noticias para todos los que estén hipotecados. Se desploma al mayor ritmo en 15 años y abarata las hipotecas en más de 1.500 euros al año. El índice al que hacen referencia la mayor parte de las hipotecas cierra noviembre en un 2,51%, arrasado por la caída de los tipos de interés. Es la cifra más baja en 2 años. Esto supondrá una rebaja de unos 127 euros en las cuotas mensuales. Es escuchar el dato. Ha bajado el Euribor, además, de una manera muy destacada. Y les cambia la cara. Estupendamente. Una maravilla, estupendo, una alegría para las familias. El Euribor se desploma. Fíjense, en marzo estaba en un 3,72% y desde entonces mes a mes ha ido cayendo sin parar. Se traduce en un mayor acceso a los créditos y a los que tengan hipoteca van a tener que pagar menos en la próxima renovación. De hecho, se calcula un ahorro de unos 127 euros en la cuota mensual, es decir, unos 1.500 al año. Cuando el Euribor baja, se activa el mercado. Eso nos dicen en las inmobiliarias, que esto moverá todo el sector. Se venden más casas, también hay más pintores, más albañiles, más fontaneros que tienen que trabajar. Según los expertos, no veremos más bajadas tan llamativas como esta. Pero sí que se va a mantener una tendencia a la baja. Esa tendencia estimulará las ventas de viviendas, aunque seguirá habiendo una barrera. Los bancos siguen buscando un perfil de cliente con cierta solvencia. Para acceder a una vivienda y por tanto a una hipoteca, tienes que tener como mínimo el 20% inicial más los 2 gastos, es decir, un 30%. Y eso, nos explican, volverá a dejar sin posibilidades de compra a muchos jóvenes. Otra de las novedades del Congreso del PSOE es el ideario en materia de igualdad. El partido ahora se refiere al colectivo LGTBI sin las 2 siglas finales Q+. El gesto se interpreta como una victoria de una parte del feminismo y choca directamente con su socio de gobierno, con Sumar, aunque los socialistas restan importancia a ese cambio. El Partido Socialista siempre ha estado al lado del colectivo LGTBI y lo va a seguir estando, y muy especialmente de quienes más sufren, que en este caso son las personas trans. Esto no es feminismo clásico, que es transfobia, que no es feminismo, que es odio. Y mientras nosotras estemos en el gobierno, no vamos a permitir ningún retroceso en materia LGTBIQ+. La agencia tributaria ha abonado hoy los primeros 144 millones en ayudas directas a autónomos y empresas afectadas por la DANA. También desde hoy los concesionarios interesados pueden adherirse al programa Reinicia Auto Más, por el que se dará hasta 10.000 euros por vehículo que no habrá que devolver. Hoy también el nuevo vicepresidente del Gobierno valenciano, el teniente general retirado Gampan Pols, ha presentado su plan de acción para recuperar la normalidad en las zonas afectadas. Según él, se dará prioridad a las personas y ha reconocido que falló el sistema de alerta y emergencias. Una cosa es la afectación, que esa es imposible de prever, imposible, y otras son las pérdidas de vidas, que esas, en un plan de alerta ordinario, lógicamente se podrían haber salvado. ¿Dónde va a ir el esfuerzo? A las personas, a las casas. Reabre la fábrica de Ford en Almusafes con 2 turnos de producción. La empresa se acogió a un ERTE por fuerza mayor después de la DANA. Alrededor de 3.300 trabajadores han regresado hoy a esa planta. El presidente de Estados Unidos ha tomado una decisión muy controvertida. Ha indultado a uno de sus hijos, Hunter Biden, culpable de posesión de arma ilegal y de fraude fiscal. Ahora, gracias a su padre, Hunter ha logrado evitar una posible pena de prisión. Hace unos meses le preguntaron a Joe Biden por la posibilidad de ejercer ese derecho de otorgar a su hijo el perdón presidencial, y Joe Biden fue muy tajante, dijo que no lo indultaría. I am satisfied that I'm not going to do anything. I said I abide by the jury decision, and I will do that, and I will not pardon him.
Pues ahora Joe Biden no ha esperado ni siquiera hasta el último momento para aplicar el indulto a su hijo y amortiguar el revuelo público que sabía que se iba a producir. El todavía presidente de Estados Unidos ha hecho suyos los argumentos de Trump y ha dicho que las acusaciones contra su hijo Hunter tuvieron motivaciones políticas. Nueva York, José Ángel Abad. Vicente, Joe Biden se ha pasado la vida perorando sobre la democracia y diciendo que hay que dejar que la justicia actúe con independencia, pero ahora que se trata de su propio hijo, ha decidido que la última palabra sea la suya, usando hasta el fondo del fondo sus privilegios constitucionales. Alega que a su hijo solo se le ha perseguido por ser precisamente su hijo y que por eso, y digan lo que digan los tribunales, no está dispuesto a permitir que pudiera entrar en la cárcel. Biden acaba de aterrizar en Angola, que es lo más lejos a donde ha podido llegar tras años diciendo: respetaré la decisión del jurado, no perdonaré a mi hijo y, por supuesto que apoyo el indulto a mi hijo. Acaba ella sí de dar la cara a la primera dama Jill Biden. Es cierto que a Hunter Biden, el hijo del presidente, se le ha aplicado la ley con más severidad de lo habitual por comprar un arma ilegalmente y no pagar en primera instancia sus impuestos, pero también es cierto que el juicio fue justo y la sentencia, que se habría conocido en 2 semanas, la podría apelar como todo el mundo. Pero el padre y aún presidente deja claro que no se fía ni de la justicia ni de Donald Trump porque, y esto es clave, el perdón no es solo para los delitos ya probados, sino también para cualquier otro delito por el que se le pudiera investigar en el futuro. ¿Ese perdón incluye a los rehenes del 6 de enero?, pregunta irónicamente Trump, dando a entender que él también indultará a quienes asaltaron el Congreso. Pero esa es una promesa electoral, mientras que lo que Biden ha hecho hoy es desdecirse de sus palabras. Fuerzas rusas y sirias intensifican los bombardeos en las zonas controladas por los rebeldes en Siria. Tienen ya bajo su poder la ciudad de Alepo y así lo celebraban, ocupando el Palacio Presidencial. Más de 400 personas han muerto y casi un centenar son civiles. Ellos forman la cúpula del nuevo gobierno de la Unión Europea. A las puertas de la sede del Parlamento se ha llevado a cabo este acto simbólico de la presidenta Ursula von der Leyen, de Roberta Metsola, del Parlamento, y de Antonio Costa, del Consejo. Arranca así el nuevo mandato de la Comisión Europea. También se estrenan hoy oficialmente los 26 nuevos comisarios, entre ellos la española Teresa Rivera. La comisión incorpora además carteras inéditas hasta el momento. Vamos a Bruselas, Guillermo Pascual. Sí, Vicente, porque la nueva comisión que ha arrancado hoy oficialmente estrena por primera vez en la historia una comisaria europea de vivienda, otra comisaria específica para el Mediterráneo y también otra de las promesas electorales de von der Leyen, que es un comisario europeo para la defensa, que es el que se va a encargar de que los países europeos inviertan más en capacidades militares. Hoy comienza un nuevo mandato de 5 años con Teresa Rivera sustituyendo a Josep Borrell como comisario español y en uno de los momentos más complejos en la escena internacional. Crece la tensión política en Francia después de que el primer ministro aprobara los presupuestos para la seguridad social por decreto. El bloque de izquierdas ha anunciado una moción de censura y el partido de Marine Le Pen la apoyará. Vamos a París. Álvaro del Río. Y salvo sorpresas, el gobierno del conservador Michel Barnier tiene las horas contadas. La ultraderechista Marine Le Pen ya ha confirmado que además de presentar su propia moción de censura, ella y su grupo votarán la de la izquierda probablemente este miércoles. Consideran que las concesiones del primer ministro son tardías e insuficientes, que las cuentas son injustas y que ese decretazo merece una sanción. Así que será Emmanuel Macron quien tenga que buscar un sustituto. En Georgia continúan las manifestaciones contra la decisión del gobierno de suspender las negociaciones para entrar en la Unión Europea. La quinta jornada de protestas ha vuelto a terminar con enfrentamientos entre los manifestantes y los antidisturbios. Más de 200 personas han sido detenidas. Victoria de los socialdemócratas en la primera vuelta de las elecciones de Rumanía, alejándose así del candidato de extrema derecha. Las fuerzas europeístas tendrían el 48% de los votos frente al 31% de la extrema derecha. Noticia importante para todos aquellos que de vez en cuando tienen que hospedarse en un hotel o alquilar un coche. A partir de hoy, los viajeros que lleguen a un hotel
tendrán que responder a un extenso cuestionario repleto de datos personales. El Ministerio del Interior justifica esta medida por la lucha contra el terrorismo. Es lo más parecido a un gran hermano. El hotel se encargará de rellenar hasta 42 casillas con información del propio establecimiento y de cada uno de sus huéspedes. Son todos estos puntos que están viendo aquí y que irán directos a una plataforma que el Gobierno ha habilitado para ello, aunque hoy, en su primer día, haya fallado. En definitiva, le tienen ustedes que contar su vida al recepcionista del hotel. El sector hotelero critica esta medida, dice que no cuenta con su apoyo y que incrementa la carga de trabajo. A partir de hoy, cuando el viajero llega aquí a la recepción de un hotel, tendrá que aportar información que hasta ahora no tenía por qué dar. Datos como, por ejemplo, tarjeta de crédito, el IBAN, su teléfono móvil o su teléfono fijo, o cuál es el parentesco de criaturas que pueden acompañarlo. El sector turístico habla de caos. Se nos va a complicar mucho más la logística y el trabajo de los recepcionistas. El nuevo registro de viajeros afecta a la mayoría, no solo a hoteles, también a pensiones, camping, agencias de viaje, alquiler de coches. ¿Para qué quiere el Gobierno español saber cuál es mi número de cuenta o cuál es mi tarjeta de crédito, mi fecha de caducidad? ¿Para qué? El Ministerio de Interior alega que quiere más seguridad. No tiene ningún sentido porque genera una carga burocrática desproporcionada. Que pare un autocar con 50 personas, como tiene que ser en tiempo real, yo creo que va a ser como un poco caos. El sector asegura que somos el único país de Europa que pide un cuestionario tan largo a sus clientes. Más allá de los problemas que van a tener los hoteles para gestionar todos esos datos, para los ciudadanos lo más importante es precisamente que sus datos personales estén en poder de no se sabe muy bien quién. Y además, con las muchas dudas sobre si quienes tengan esos datos van a ser capaces de evitar un hackeo en sus servidores informáticos que pudiera llegar a poner esos datos a disposición de unos delincuentes. Vamos a Bruselas de nuevo, Guillermo. ¿No parece que estas exigencias sean similares en otros países de Europa? Bueno, de manera general, Vicente, los datos que se solicitan en países de nuestro entorno son algo menores y hoy, de hecho, asociaciones europeas del sector turístico también se han quejado, diciendo que es desproporcionado y que esto puede tener un impacto significativo en la industria turística. Ellos hablan de una carga que es muy poco práctica para las empresas y también, como decías, hablaban de los datos, se preguntaban si esos datos van a estar seguros. Van a almacenar la información durante 3 años. Son datos que ya se estaban facilitando. Nombre, apellido, DNI, pasaporte. Datos personales de miles y miles de viajeros. Seguir consiguiendo que España sea uno de los países más seguros del mundo. Pero para algunos expertos esto puede suponer un riesgo. Todas estas bases de datos van a estar concentradas en un mismo sitio que van a hacer una cosa muy golosa. Especialmente para los ciberdelincuentes, que desde el otro lado de la pantalla pueden robarnos nuestra intimidad. Se puede hacer mucho daño. Ten en cuenta que una de las cosas que se podría saber es quién con quién ha estado en qué hotel y qué día. Esto, a todos los efectos, desde un punto de vista de inteligencia, es básicamente un ataque a la privacidad de la gente. Privacidad o seguridad, ¿dónde está el equilibrio y qué dice Bruselas? La petición de datos tiene que ser mínima y además no tiene que ser prolongada en el tiempo. Desde mi punto de vista, es una normativa extensiva y no es restrictiva, que es lo que manda la Unión Europea. Aunque aquí en España el Consejo de Estado y la Agencia de Protección de Datos le han dado el visto bueno. Las autoridades aseguran que no hay peligro para nuestros datos en los servidores informáticos de los hoteles, pero precisamente hoy un grupo de ciberdelincuentes dice haber robado millones de datos a la agencia tributaria, que se supone que es el lugar más seguro de España. A cambio de no hacer pública esa información, piden 38 millones de dólares. Hacienda asegura que no hay indicios de posibles equipos cifrados o salida de datos, pero que mantienen los equipos bajo seguimiento. El autobús español que se accidentó en los Pirineos franceses, dejando 2 muertos y más de 40 heridos, se quedó sin frenos. Algunos pasajeros aseguran que el conductor perdió el control y lo estrelló contra una pared de piedra para detenerlo. A cargo de la investigación están las autoridades francesas en colaboración con los Mossos. En la localidad granadina de Guadalhortuna se sigue buscando al conductor que se dio a la fuga después de un accidente de tráfico en el que murió su mujer y resultaron heridos sus 3 hijos menores. El hombre tenía una orden de alejamiento de la víctima y disfrutaba de un permiso penitenciario por una condena de violencia de género. El cantante Elton John ha anunciado que ha perdido la vista casi por completo. Lo ha contado durante el estreno de un musical en Londres al que ha puesto banda sonora.
En septiembre publicó en sus redes sociales que una infección le había dejado ciego del ojo derecho y ahora ha reconocido que también ha perdido la visión en el ojo izquierdo. Elton John también ha confesado que estos problemas de salud ponen en peligro el futuro de su carrera musical, pero que la enfermedad aún es reversible. No descarta recuperar la visión tras un lento proceso de curación. La Fundación Comunicando Futuro ha otorgado los premios Alejandro Echevarría a iniciativas y personas en la lucha contra la desinformación. Los galardonados son Neutral, un proyecto de FAD Juventud, el New York Times y la periodista Almudena Ariza. En el jurado se encontraba Javier Bardaki, consejero delegado de A3 Media. Lamento tu pérdida. Y esta noche y mañana, después del Hormiguero, llegan nuevos capítulos de Renacer, serie líder de audiencia que ya se ha convertido en el fenómeno de la temporada. ¿Cuál es tu decisión? Tienes espacios informativos de Onda Cero. Marchan 2 smartphones y termino en la consola. Oído cocina. Venga, que los clientes están esperando. En la 5 tienen que ir los smartwatch. No. Tranquilo, está asegurada. Llega el Black Friday a Movistar. Última oportunidad para llevarte lo mejor en gaming desde 0 euros. Yo me vuelvo a la restauración. El día posterior al eufórico Congreso del PSOE no ha sido muy distinto del día anterior, porque tanto antes como después los tribunales avanzan en su investigación sobre los casos que afectan a Moncloa. Lo último es que José Luis Ábalos podrá comparecer ante el Tribunal Supremo la semana que viene. Será interesante saber qué declara. España, a 2 de diciembre de 2024. Buenas noches. Pasen una feliz noche. Hasta mañana. Ellos son brutos. Y nosotros insaciables. Temporada 35 de Los Simpsons. ¡Qué fuerte me parece! De lunes a domingo, capítulos de estreno en Neox.